Si ha habido un reportero, un periodista que con rigor ha venido siguiendo pues estos hechos de corrupción que reúnen a la madre patria y a nosotros, a España y a México, ha sido Alejandro Gutiérrez. Él es corresponsal de Proceso allá en Madrid y tengo la suerte hoy de contar con su voz aquí para que comparta pues sus primeras reflexiones frente a esta detención. Alejandro Gutiérrez, gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ricardo. Un gusto también estar contigo. Pues comencemos, si quieres, por el principio. Tú has venido siguiendo estos vínculos nada honestos entre la política española y la política mexicana, y diera la impresión de que ahí hay dos personajes que están permanentemente en medio, ambos cercanos a HL. Emilio Lozoya y el otro, déjame ponerlo también, Valentín Díez Morodo. Así es que te pregunto, si quieres comenzamos con el primero, ¿qué reflexión te despierta esta detención y qué te esperarías del proceso que arranca con su detención en Málaga? Sí, Ricardo, mira, el asunto con Emilio Lozoya resulta muy interesante que haya sido la detención con fines de extradición aquí en España, porque bueno, aunque se había dado mucha información, había infinidad de rumores de dónde podría estar y todo este, han pasado 9 meses pues, desde que se desapareció este personaje. Sí es importante porque que haya sido aquí por sus vínculos que ha tenido durante mucho tiempo sobre todo con OHL cuando fue consejero en México. Fue consejero hasta unos días antes de sumarse al gobierno de Enrique Peña Nieto como director general de Pemex. Y desde Pemex él benefició mucho, le dio un trato de favor a esta constructora, ¿no? Digamos, aparte de otras áreas como SCC y distintas áreas, ¿no? Pero digamos que él siempre mantuvo esta vinculación con OHL. Y también es, por ejemplo, importante recordar que cuando Enrique Peña Nieto acude a Davos, a la cumbre de Davos, digamos que los introductores de Enrique Peña Nieto digamos, esa cumbre de multimillonarios, pues uno fue precisamente Emilio Lozoya y el otro fue Javier López Madrid, el yerno de Juan Miguel Villarmir, el accionista principal de OHL, ¿no? Ha estado vinculado a infinidad de casos de corrupción en los últimos años aquí en España. Te voy a detener para que me hables y sobre todo le cuentes al público del primer hecho escandaloso en el que estuvo involucrado OHL, que es esto que ustedes conocen allá en España como el Affair Gürtel, que es un asunto donde OHL financió o habría financiado pues a funcionarios muy altos del Partido Popular y concretamente al círculo cercano de Mariano Rajoy. Ahí se generó un modus operandi que nos llevaría a suponer luego fue recetado o replicado de vuelta en México. Yo te rogaría que nos cuentes ese modus operandi en la nuez, digamos, lo principal, y segundo, que me ayudes a explorar si en efecto eso se habría repetido en nuestro país. Sí, mira, Ricardo, el caso de Gürtel es quizá el mayor caso de corrupción política que ha enfrentado la justicia española aquí en España, porque digamos que se da un mecanismo estructural de corrupción y donde están implicadas principalmente las empresas constructoras, las grandes empresas constructoras de España, donde había, digamos, un mecanismo en el que se iban repartiendo una serie de obras necesarias y esos contratos los iban recibiendo a partir de los enormes sobornos que daban al Partido Popular, ¿no? A distintas secretarías generales que tuvo el Partido Popular, incluso desde la época previa a Aznar, ¿no? Con José María Aznar siendo dirigente del Partido Popular y luego el presidente de España,
este mecanismo se siguió repitiendo, y bueno, con Mariana Rajoy es cuando se empieza a, digamos, a ventilar públicamente el caso a través de una serie de grabaciones que un concejal, es decir, un funcionario a nivel municipal, ya no está dispuesto a seguir callando lo que ve, y hace una serie de grabaciones que luego entrega a la policía y a la fiscalía, y eso es lo que desata este gran caso, que por cierto lo inició Baltasar Garzón, siendo juez todavía de la Audiencia Nacional, y esto fue uno de los hechos que le llevó fuera de la carrera judicial. Sí, a que lo corrieran incluso de poder. Exacto, sí. Ahora, si recuerdo bien, era incluso acusado de prevaricación. Sí, claro. Ahora, si recuerdo bien, la idea era asegurarse obra pública, contratos de obra pública, a cambio de financiar campañas y financiar la vida de los políticos. Límites, y eran pagadas por OHL. En una nuez, para los que no conocieron este caso en México, podemos decir que ese fue el intercambio. Ahora, Alejandro, desde esa óptica, sí llama la atención que OHL, imbuida en estas prácticas, en este modus operandi, pues haya nombrado como consejeros delegados en México, pues a dos individuos políticamente muy influyentes, o que serían muy influyentes ante el eventual triunfo de Enrique Peña Nieto. Uno es Emilio Lozoya y el otro es Valentín Díez Morodo. Esta elección de ambos personajes para que viniesen a México a replicar esta forma de relación entre el gobierno y OHL, ¿tú dirías que funcionó, que fue el affaire Gertel 2, nada más que en el caso mexicano? Sí, mira, yo creo que particularmente con OHL sí hay una suerte de réplica, digamos, de la mecánica con la que han funcionado en acá en Estado. Esto mismo se vislumbra pues en los casos que se han conocido en México, ¿no? Nada más déjame que haga una precisión, Ricardo, porque aparte de Emilio Lozoya y de Valentín Díez Morodo, también estaban Jesús Reyes Herodes y Carlos Ruiz Sacristán. Digamos que una de las estrategias de Juan Miguel Villarmil, este empresario que viene desde la época del franquismo, es justamente recurrir a personajes de la vida política para usar sus grandes y influyentes agendas o directorios para poder abrir puertas, ¿no? Las puertas políticas que ellos necesitan para conseguir esas grandes obras, ¿no? Que es lo que les ha dado enormes recursos, ¿no? Y repitiendo un poco esta parte que tú me preguntabas sobre si se ha replicado en México, es casi clarísimo que a partir de que empezamos a conocer en México aquellos audios que tú recordarás que se dieron a conocer a través de YouTube, donde se iban conociendo esas redes, ¿no? de corrupción o de vinculación con importantes personajes tanto del gobierno de Enrique Peña Nieto, personajes del gobierno del Estado de México, e incluso ellos mismos diciendo de la influencia que tenían en personajes de la justicia mexicana. No recuerdo grabaciones donde estaba incluido la cabeza de OHL en México, Juan José de Oteiza, que fue uno de los mayormente afectados, tuvo que renunciar después de que esas grabaciones se dieron a conocer. Efectivamente, fue uno de los personajes que cayó porque era inevitable, ¿no? O sea, él era el consejo, el presidente de OHL México, ¿no? Y a partir de esos audios, sí es cierto que Valentín Díez Morodo renuncia y Jesús Reyes Herodes también renuncian al consejo de OHL México, que era digamos, una de las filiales más importantes de OHL fuera de España, ¿no? Digamos, era uno de sus, la filial que más recursos le aportaba. ¿Qué obras fueron las más importantes de OHL
en nuestro país. Entiendo que algunas incluso arrancaron cuando Enrique Peña Nieto era gobernador, continuaron con Erubiel Ávila en el Estado de México y también hay obras en Monterrey y entiendo que incluso el gobierno de la Ciudad de México con Marcelo Ebrard se benefició de las tareas de OHL. ¿Tú qué otras obras tienes en mente que pudiesen haber pues financiado de manera corrupta la política mexicana y el tema electoral? Pues no me voy a acordar de los nombres de los, pero bueno, circuito exterior mexiquense, el otro San Mateo, el Bicentenario. También en Puebla tienen una gran obra que en algún momento estuvo detenida, pero por presión del gobierno de Peña Nieto se volvió a echar en marcha. Durante el gobierno de Marcelo Ebrard efectivamente hubo obra, pero la relación de OHL en México no nada más es cuando Peña Nieto estuvo como gobernador, sino incluso desde Arturo Montiel empieza las primeras relaciones, porque de hecho es cuando se empiezan a concretar esas dos grandes obras del Estado de México. Es decir, que del tío de Enrique Peña Nieto precisamente, ¿no? Ahí es donde empieza realmente la vinculación de OHL con México. Ahora, tenemos una compañía brasileña pues también replicando el asunto o jugando de manera similar contra su competidor. Si OHL lo hacía, ¿por qué Odebrecht no? Y también Emilio Lozoya está vinculado pues a operaciones similares con Odebrecht. Ahí te pregunto si has podido seguir la pista y si esto también estuviese considerado en el auto de consignación que ha procedido el día de ayer. Sí, mira, en el caso digamos que, te cuento un poco, digamos que hasta ahorita la confirmación sobre la detención de los se produjo, digamos, hoy en la tarde de aquí, 9 de la mañana aproximadamente de la Ciudad de México, por un grupo especial que se llama Grupo de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional. Él mañana será presente, mañana puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, que preside el magistrado Ismael Moreno. Hasta donde la información que tenemos ahorita es que precisamente la orden de aprehensión, digamos, madre, que es la que permite esta solicitud de extradición, es la de agronitrogenados, donde hay unos vasos comunicantes con el caso, ¿no? Digamos, hasta ahorita lo que yo he logrado saber. Digamos que ya mañana podremos tener más detalle de los pormenores de la solicitud de México. Alejandro, déjame. A partir sí, dime. Sí, te escucho, termina la reflexión, sí. Sí, nada más un último dato. Digamos que a partir de la sesión de mañana, de la puesta a disposición, México ya tendrá 40 días para presentar, digamos, sus argumentos, robustecer, digamos, con elementos jurídicos la solicitud de extradición. Y a partir de ahí, bueno, ya empieza el proceso. Hay dos posibilidades. Una es que deniegue ser extraditado, lo cual daría pie a un proceso judicial ante el propio Tribunal Interno de la Audiencia, que llevaría un poco más de tiempo. O bien, si él acepta ser enviado a México, digamos que eso aceleraría el procedimiento de su extradición. Muy bien. Pero tenemos otro antecedente que te quería también aportar, Ricardo, que es el caso de la otra persona que está también en esta acusación, que es Alonso Ancira, ¿no? Que era el expresidente de AMSA, ¿no? Que también fue detenido coincidentemente aquí en España, en Mallorca, el 28 de mayo del año pasado, ¿no? Y su proceso de extradición está todavía vigente porque él, a través de su defensa, decidió que no quería ser extraditado. Entonces, el músico ha tenido que recurrir a una serie de audiencias para presentar elementos y que se vayan desahogando.
Ahora, en efecto, se presume que el caso de agronitrogenados, donde Ancira se habría beneficiado, donde pudo haber habido también actos de corrupción por parte de la dirección de Pemex, es uno de los argumentos que se han evidenciado para esta detención, pero como dices, hasta el día de mañana sabremos. Ahora, Alejandro, perdón que utilice el refrán para hacer la siguiente pregunta, pero creo que es atinado. La burra no era arisca, la hicieron. No es la primera vez que un personaje de la política mexicana, ¿qué tal si hablamos de Humberto Moreira, por ejemplo, o Fidel Herrera, ¿no? Es perseguido o investigado por las autoridades españolas y el asunto pues no termina en nada. De hecho, en el caso de Moreira fue muy impresionante cómo la delegación de la Procuraduría en nuestra embajada y la propia embajadora Roberto Layuz pues hicieron todo lo posible para sacar a Moreira del aprieto en el que se encontraba. Y yo me pregunto si ahora no estamos ante una circunstancia similar, Alejandro, es decir, que pues esta es una noticia que durará 2 días y mañana no hay que hablar de ella, no vaya a ser que te demande Lozoya como demandó Moreira a Guayo. Perdón que te lo ponga así en contexto, pero te insisto, la burra no era arisca. Mira, mi sensación es de que este caso es distinto. Cuando se produjo el caso de Moreira en 2016, quien estaba al frente del gobierno en México era Enrique Peña Nieto. La construcción de la candidatura de Enrique Peña Nieto pues estuvo en manos de Humberto Moreira, ¿no? Entonces, digamos que era un personaje que siento yo que era demasiada la información que tenía como para que tuviera que estar. Y ahí sí fue muy notorio, digamos, toda esta operación, que si me presionas diré que hasta podría ser casi como una especie de operación de Estado, porque fue una gran operación para sacar a Moreira de este embrollo, ¿no? Del Estado mexicano, ¿no? Para aclararlo, Sí, ¿no? sí, Contra el Estado español, sí, en más de un sentido. efectivamente sí, del Estado mexicano, pero digamos que yo creo que en este caso, digamos, los lineamientos que hasta ahorita se ve que tiene la Fiscalía General de la República en México dan pie a pensar que será un caso distinto, ¿no? O sea, que no será igual que con el caso de Moreira. Lo estamos viendo con el propio caso Ancira, ¿no? O sea, Ancira no se ha librado, o sea, Ancira logró, él te decía, fue detenido el 28 de mayo y hubo una audiencia a finales de junio, si no mal recuerdo, que es donde el juez Santiago Febras, que por cierto es el mismo del caso Moreira, le permitió seguir el proceso de la extradición en línea. Eso es válido, o sea, eso está dentro de la ley aquí. Le quitó los pasaportes, está obligado a presentarse cada determinados días a un juzgado y tiene prohibido salir del país. Digamos que esa parte es totalmente legal, pero el señor Ancira no se ha librado del proceso de extradición. Y hasta donde yo entiendo, la Fiscalía Mexicana está como muy pendiente del asunto. Me da la impresión de que con el caso de Lozoya igual, o sea, creo que es un caso muy importante para echarlo por tierra, supongo. Me pregunta Juan López, ¿por qué España es el corral, el escondite de tantos políticos corruptos mexicanos? Si es que si hago la lista, y pues sí, ya dije Moreira, ya dije Fidel Herrera, Ancira, que no será político, pero bien vinculado políticamente, Lozoya, ¿a poco solo porque se habla español se pueden refugiar ahí? ¿O hay que suponer vasos comunicantes que más que vasos son sótanos, Alejandro? Fíjate que no sé por qué tienen tanto amor por España, porque todo el mundo se viene a repetir aquí cuando tienes un problema o cuando quieren hacer alguna inversión o cuando quieren hacer alguna cosa. Pero efectivamente son infinidad de casos, ¿no? Está el caso del Chapa Rosanilla, el caso del Divino, o sea, anteriormente, no sé, es infinita la lista. Yo creo que por el idioma. La verdad es que, bueno, yo creo que tampoco es que se le den aquí facilidad. La gente entra a Italia, o sea, el volumen de tránsito, digamos, de mexicanos aquí es
realmente importante, ¿no? Entonces, te haré otra acotación también, Ricardo, porque el fiscal Alejandro Gertz había comentado que los primeros indicios que tienen ellos es que había entrado por Alemania, ¿no? Sí. Tenemos que acordarnos que en Europa existe un tratado, el Tratado Schengen, ¿no? que permite el espacio a 26 países de eliminar, digamos, los controles fronterizos. Entonces es muy fácil moverse entre un país y otro sin tener ningún... ¿Pero habrá entrado ¿no? al espacio Schengen con identificación verdadera o fabricó la identificación? ¿Tienes ya información sobre esto? O sea, ¿entró como Emilio Lozoya o llevaba un pasaporte o una identificación falsa? En ese sentido no tengo ningún dato, francamente, Ricardo, pero bueno, bien pudo haber entrado, yo creo que con sus propios documentos, porque si recordamos, la Fiscalía apenas había obtenido la orden de aprehensión cuando él salió del país, ¿no? Ya está. Alejandro Gutiérrez. Es lo que nos informaron. Alejandro Gutiérrez es corresponsal de la revista Proceso en España. Ha seguido pues con lupa el caso Lozoya, el caso OHL en México y los vasos comunicantes de corrupción entre ambos países desde hace algún tiempo. Le agradezco muchísimo que nos haya dedicado pues, horas de nuestra tarde, su noche, para compartir el conocimiento y Alejandro, seguro habrá mucho más tela de donde cortar. Ojalá y podamos mantener tu inteligencia puesta en este espacio al servicio de nuestra audiencia. Alejandro, muchas gracias. Te agradezco, Ricardo. Hasta luego. Te mando un abrazo muy fuerte. Y bueno, pues nos vamos a corte. Tengo aquí un comunicado expedido por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional a propósito del caso Emilio Lozoya. Me voy a corte, de regreso le daré lectura. No se nos vaya.